Es común que los motores fallen, vibren o ni siquiera enciendan, pudiéndote dejar varado en la calle o en la carretera. Por eso he preparado mi equipo de grabación y un motor, y con el paso del tiempo he documentado cuáles son las fallas más comunes de los motores, y en este video te las mostraré. Inicialmente, a lo largo del video te mostraré la parte interna o externa del motor que suele fallar, acompañada de un pequeño fragmento del sonido que comúnmente se presenta. El primero son los balancines hidráulicos, que se encargan de transmitir el giro del árbol de levas hacia la apertura y cierre de las válvulas. Estos se cargan internamente con el mismo aceite del motor y permiten que siempre haya un contacto constante entre el balancín y la válvula. A veces no se cargan por completo de aceite, ya sea porque no hay suficiente presión de la bomba, algún conducto interno está obstruido o el balancín está dañado. Cuando pasa esto, existe una holgura entre el balancín y la válvula. Usualmente suenan posterior al cambio de aceite o unos minutos cuando enciendes el auto en la mañana. Si este ruido se escucha constantemente, es probable que el balancín haya perdido la capacidad de retener aceite. Es necesario que lo revises. El siguiente sonido son los balancines, pero balancines mecánicos. Usualmente le dicen el ruido de las punterías. Estos hacen la misma función que los balancines hidráulicos, la apertura y cierre de las válvulas. Pero estos, con el tiempo y el uso y con la propia vibración del motor, a veces se descalibran. Y cuando tú los accionas con la mano, se escucha el sonido. Estas se pueden ajustar fácilmente con un desarmador y unas galgas. Usualmente la tolerancia que debe de haber entre la puntería y la válvula suele ser de 0.05 milímetros, pero también varía mucho dependiendo al vehículo y el fabricante. Estas se escuchan muy parecido a los balancines hidráulicos, como un golpeteo. El siguiente son las válvulas de la cabeza dobladas. A veces por un sobrecalentamiento o por una falta de armonía entre el cigüeñal y el árbol de levas, existe un golpe de las válvulas con el cilindro y se doblan. Si esto pasa, se puede presentar que el motor vibre demasiado, o también lo más común es que pierda potencia o ni siquiera encienda, porque la compresión la estará fugando por la parte de arriba de la cabeza. Al quitar el tapón del aceite podría observarse algo así. La siguiente falla de los motores es el árbol de levas dañado. Si el árbol está chueco por un calentamiento, vibrará mucho. O si tiene una imperfección superficial como erosión y picadura, se suele escuchar así. Estas picaduras suceden por una pequeña holgura entre el árbol y el balancín. Esta pequeña holgura, con la velocidad de rotación, se genera un golpe frecuencial que va desgastando la superficie del árbol. El siguiente sonido es la cadena de distribución. Esta contiene tensores hidráulicos que a veces no se cargan de aceite o simplemente ya no lo retienen, dejando a la cadena floja y que esté constantemente rozando con el motor. Se escucha de esta manera. Esta cadena floja puede ser peligrosa porque si se suelta o se salta algunos dientes, se pierde la sincronía entre el árbol de levas y el cigüeñal, provocando que el motor se apague por completo o, en el peor de los casos, que choque una válvula con el pistón, pudiendo dañar por completo el motor. El siguiente elemento, que es de los que más común fallan, es el empaque de la cabeza. Esta permite un correcto sellado entre la culata y el monobloc. Cuando está dañada, se pueden
pueden presentar varios síntomas. El primero, que sientas pérdida de potencia en el motor. También que encuentres aceite en el radiador y se vea así, o que encuentres agua o anticongelante en el motor, contaminando el aceite y se vea de esta manera. Precisamente a mi vehículo personal hace unos días se le dañó el empaque de la cabeza. Presentaba los mismos síntomas, humo blanco por el escape y el aceite se veía de esta manera. También perdía potencia y se calentaba mucho. Está muy caliente, ¿observas? Llevo como 10 minutos que la encendí y la temperatura está muy alta. Al desarmar todo y quitar la cabeza, se observa el empaque dañado. Esto sucedió por un defecto en la cabeza, una corta distancia entre la cámara de combustión y el conducto del refrigerante. Esta pequeña distancia genera una acumulación de calor o un punto caliente, en donde en esa zona se genera alta temperatura y un desgaste para el empaque. Al conseguir la junta nueva y rectificando la cabeza, el motor quedó bien. La siguiente falla son los anillos de los pistones. A veces por una mala lubricación o un sobrecalentamiento se dañan los anillos de aceite o de fuego, causando que la compresión se fugue por ahí. Y podría causar que el motor vibre mucho y funcione más o menos así. Cuando varios anillos son los que están dañados, a veces el motor ni siquiera arranca. Esto se puede observar al mover el pistón con la mano, se observa un desplazamiento. El siguiente sonido, que también es muy común, es el golpe de biela. El cilindro conecta mediante la biela hacia el cigüeñal y este conjunto puede golpearse tanto en la parte del cilindro como en la parte del cigüeñal. En la parte de arriba, a veces por un sobrecalentamiento o ya por el tiempo y el uso, existe un huelgo entre el pistón y el perno o la biela y el perno, observándose de esta manera. Y en la parte de abajo donde conecta con el cigüeñal se tienen los cojinetes de biela, que estos metales son una aleación de aluminio o de bronce y son más suaves. Precisamente estos se desgastan y hay un juego entre la biela y el cigüeñal. Se observa de esta manera. Esto a altas o bajas revoluciones del motor es un golpe constante que se escucha así. Esto tiene que arreglarse porque en cualquier momento el motor te puede dejar varado o incluso puede destruirse por completo. Se suelta la biela y golpea al monobloc dejando un orificio. Esta misma falla puede ocurrir con los cojinetes que sujetan al cigüeñal. También otra falla que es frecuente es la vibración en el motor. Y a veces suele ser por un cigüeñal que está doblado y a altas revoluciones que gira se genera un desbalance rotativo que vibra todo el motor. También la vibración puede venir de los elementos extremos que conectan al cigüeñal. De un lado puede ser el volante de inercia que esté chueco y del otro lado puede ser la polea del cigüeñal o el damper que esté chueca. A veces el metal de la polea no está chueco y lo único que está dañado es la junta del medio. El siguiente sonido proviene de la marcha. Es un arrastre entre el volante de inercia y el bendix de la marcha. Se escucha de esta manera. O también en otros vehículos se escucha así.
Esto pasa porque el automático, el pequeño cilindro arriba de la marcha, está dañado. Acciona el Bendix para el giro, pero no tiene la fuerza de regreso. Entonces ya el auto encendido, el Bendix se arrastra con el mismo movimiento del motor. El siguiente sonido a veces no es propio interno del motor, sino de partes externas. A veces ni siquiera es grave y es una lámina que está suelta y se escucha así. A veces a algunos mecánicos se les olvida poner tornillos y la lámina del múltiple de escape comienza a sonar. También a veces el sonido viene de tornillos sueltos o flojos. Otras veces puede ocurrir que por algún golpe el múltiple de escape se haya roto y se escuche la fuga de gases. También a veces no está roto, sino está tapado tanto el silenciador o el catalizador. Si está tapado, no hay un correcto flujo de salida de los gases y provoca una pérdida de potencia o un sobrecalentamiento del motor. Otras veces el problema puede ser de algunos elementos que acciona el motor, como la bomba de agua, la bomba de la dirección, el alternador o algún tensor. Estos contienen valeros que con el tiempo pierden la grasa y se desgastan, como en este carro, que el valero de la bomba de agua está dañado y se escucha de esta manera. Para asegurarte que no sea un valero, puedes quitar la banda y girar elemento por elemento, que se sienta libre y sin sonidos. El siguiente es el saltado de chispa. Esto pasa cuando la corriente no llega a la bujía y se aterriza en alguna parte del chasis. A veces por un distribuidor dañado, por cables dañados o incluso las bujías dañadas. Se escucha un pequeño sonido que es frecuente cuando aceleras y desaceleras el motor. Esto hace que no explote la mezcla de un cilindro y el motor trabaje inestable. Para muchos de estos problemas que te mostré, ya he hecho videos específicos y más detallados sobre el problema. Te los dejo en la descripción de este video. Recuerda que en cada carro la falla puede sonar distinto o a veces similar. Por eso es necesario hacerle una inspección física y presencial para saber qué exactamente le está ocurriendo. Pero con estos videos te puedes dar una idea de cuál podría ser la falla. Sin más, yo soy Carlos Molina, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias, hasta luego. Perfect.